Vamos a empezar, ¿eh? Ujú. Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Pues estamos en la Universidad Complutense, somos el grupo de seguimiento de la biodiversidad. Y Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. un momentito, tenemos los errores técnicos del directo. Bueno, nada, estamos hoy día 19 de marzo, con fiesta en la mayor parte de España, para contaros aquí un webinar acerca de la avispilla del castaño. Básicamente está englobado dentro de la fiesta del árbol, que, bueno, es pasado mañana. Y, bueno, este webinar trata precisamente de esta plaga, de estos árboles, estos castaños que tenemos en la península ibérica, que, bueno, pues tiene su importancia económica. La verdad es que, bueno, yo no soy experto en esto. Para ello tenemos gente que sabe del tema en nuestro grupo de seguimiento de biodiversidad de la Complutense. Bueno, no me he presentado, yo soy Francisco Cabrero y está conmigo a mi derecha Diego Gil Tapetado. Diego Gil Tapetado, pues podríamos decir que es el mayor experto en el tema ahora mismo en la península. Está realizando una tesis precisamente sobre la avispilla del castaño y, bueno, entre otras cosas, aparte de formar parte de nuestro grupo, también es vocal de Biodiversidad Virtual, que supongo que todos conocéis de otros webinars u otras actividades que se hacen en el Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo, al cual pues estamos sumamente agradecidos porque han vuelto a contar con nosotros para estar esta mañana con vosotros. Bueno, como el webinar está bastante concentrado, tiene bastante información, no me voy a entretener más. Yo voy a estar recopilando las preguntas que nos hagáis para luego pues hacérselas a Diego, ¿vale? Y sin más, pues doy paso a Diego, que él os va a hacer una presentación acerca de esta avispilla para que la conozcáis un poco más. Pues nada, bienvenidos a todos. Hola, buenos días. Bueno, ya me he presentado Paco, ya no hace falta que diga más. Aquí, ¿verdad? No, esto aquí. Sí. Vale. Voy a hablar de bastantes cosillas, voy a intentar ir más o menos ágil y no detenerme en muchas partes, pero bueno, es el tema de mi tesis y al fin y al cabo, pues eso, siento cierta orgullo y cierta facilidad para empezar a hablar rápido y entendido, pero bueno, voy a concentrarme y no hablar demasiado como estoy haciendo ahora mismo. Bueno, la idea de este webinar, de este seminario, está resumida en esa frase, ¿no? En qué consiste, ¿no? A través de esta ponencia conoceremos con más detalle a este himenóptero, a esta avispa, a esta avispilla, originaria de China, que se ha convertido en la mayor plaga del género Castanea, ¿no? De los castaños. Hay que hacer un pequeño matiz y es que es la mayor plaga invasora, ¿vale? El castaño, el pobrecito, tiene un montón de plagas y enfermedades que son nativas, son de aquí, como puede ser la tinta, el chancro, el oidio, la neumoniosis. Pero tiene ahora una más, una que en nuestro territorio, en la península ibérica, es muy reciente y es un insecto invasor que por eso está englobado en este ciclo de SOS invasoras, ¿no? Esta va a ser la estructura que vamos a seguir en este seminario, ¿no? Arriba podemos ver lo que voy a hacer, introducción de Curifilus o la avispilla del castaño, ¿vale? Es indiferente, voy a decirlo de las dos maneras. Tesinensis, que sería el control biológico que luego hablaremos. Y conclusiones, ¿no? Bueno, pues voy a ir saltando también de un sitio a otro porque hay veces que se entrecruza la introducción y los diferentes apartados. Lo principal es este pequeño diagrama que tenemos aquí, ¿no? Que es el sistema biológico que vamos a hablar, ¿no? Los castaños, nos interesan realmente el castaño sativa, ¿no? El castaño dulce, que es la planta afectada, la especie que sufre la plaga, que es la de Drecosmus curifilus, ¿no? La avispilla del castaño. Voy a intentar hablar de avispilla del castaño porque Drecosmus curifilus pues es un nombre poco eufónico, ¿no? Y a la vez
Esta plaga está se está controlando con otra especie exótica más, ¿vale? No es invasora, de momento no la hemos catalogado como invasora, pero es potencialmente invasora, ya que es exótica, ¿no? Y estas exóticas podrían ser invasoras. Y está controlada por esta especie, ¿no? Thorimus sinensis. Vale, esto es el esquema que vamos a seguir. Esto no es un tema nuevo, es un tema candente, es un tema que la prensa va haciendo un seguimiento de él. Aquí vemos diferentes artículos de La Voz de Galicia que ya hablan de la preocupación que tienen por esta plaga en diferentes zonas como el Courel. También ya hablaremos más tarde de las diferentes zonas donde están. Pero también es una plaga que desde el punto de vista social o desde el punto de vista mediático no ha sido bien tratado porque digamos que no se ha sabido transmitir exactamente el problema real que tiene este insecto en los castaños, ¿vale? Tanto el Theocosmus, tanto la avispilla como el que controla, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, que los diferentes artículos hablan del sinensis como un depredador de la avispilla. Y no es verdad, es un parásito, ¿vale? Ya de por sí ya empezamos un poquito diciendo, vaya, hay que modular un poquito el lenguaje para realmente ser fiel a lo que está pasando y tener medidas, ¿vale? Porque no se puede soltar el sinensis así porque sí, sin tener avispilla, ¿vale? Es un parásito, necesita el hospedador, necesita la avispilla antes de soltarlo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño recorrido por la importancia de la castaña y el castaño en el mundo y sobre todo en España, porque es lo que nos interesa. Y aquí podemos ver que somos el 8º productor de castaña en el mundo, ¿vale? El mayor productor de castaña es China, ¿vale? El gigante asiático produce una cantidad de castañas, pues ya veis, casi el 90% de las castañas son chinas. Mientras que nosotros estaríamos ahí metidos en ese gráfico de Rosco, en ese otros 2%, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque China tenga la mayor producción de castaño, la mejor castaña, la castaña que más se comercializa por su fruto, ¿vale? Por el sabor de la propia castaña, es la castaña dulce, ¿no? Que la produce Castaña Sativa, el castaño europeo. Y ahí sí que somos el 5º país del mundo que más castaña produce. ¿Vale? Cosa que es importante señalar, ¿no? Que realmente nuestro país contribuye mucho al mercado de este fruto. Me centro en la castaña, pero sí que es verdad que el castaño tiene otros usos, otras aplicaciones, ¿no? Otros productos, como puede ser su madera o puede ser la miel que producen las abejas a partir de las flores de los castaños, ¿no? Pero voy a detenerme en las castañas porque es al final lo más importante y lo que tradicionalmente más peso ha tenido en nuestra historia. Bueno, aquí podemos ver la distribución de los castaños, de castaña sativa, del castaño europeo, y es una cosa importante señalar porque siempre me lo encuentro, y es que dicen que los castaños están aquí en España por los romanos. No es verdad, ¿vale? Ya había castaños de antes de los romanos. Son castaños autóctonos que bajaron aquí por las asociaciones, ¿vale? Un refugio glaciar. Y sí que es verdad que los romanos luego lo difundieron por la península, pero los castaños son autóctonos, ¿vale? Que eso es un argumento que suelo decir, bueno, ves que los castaños son de aquí. Sí, son de aquí. Aquí vemos las mayores comunidades autónomas y provincias que más castañas producen en España, ¿vale? Hay provincias que también producen castañas, hay comunidades autónomas que también producen castañas, pero no las he metido, ¿no? Como pueden ser Cataluña o Navarra. Estas 4 comunidades autónomas son las que más producen, ¿vale? Sobre todo Galicia. Y también Castilla y León, pero podemos ver que la cantidad de extensión de castaños es mucho mayor a la producción que produce. En cambio, Andalucía, con una extensión más reducida, produce un montón de castañas, ¿vale? Extremadura también tiene el mismo caso. La cosa es que Extremadura no tiene todavía mucha avispilla, ¿vale? Entonces, nuestros estudios se han centrado en 2 regiones. Galicia y Málaga, concretamente en el Valle del Genal y parte de Sierra de las Nieves, porque son las zonas donde más se produce, donde más extensión de castaño hay en proporción y a la vez donde ya ha entrado la avispilla y se está soltando el Thorimus sinensis. Entonces son los puntos clave donde hemos estudiado nosotros. ¿Vale? Aparte también hay otros equipos que están estudiando este tema, ¿no? Que son compañeros, tenemos colaboración entre nosotros y sobre todo el equipo de Málaga que sé que ahora tiene un proyecto que sigue este problema, ¿no? Allí en Málaga.
También no solamente la castaña es importante, sino su valor patrimonial y tradicional, ¿vale? Todos los pueblos españoles que tienen castaños tienen una fiesta asociada, Sumagosto, Osmagostu, o bueno, hay una cantidad de fiestas diferentes que hacen relación a la recogida de la castaña, ¿no? Casi que se puede decir que el castaño, aparte de ser un producto, ¿no? es un modo de vida, ¿vale? Y eso también hay que respetarlo y hay que protegerlo, porque es un patrimonio cultural que es propio, ¿no? Aparte del producto, la tradición también es importante. Vamos ahora a centrarnos ya en la vispilla, ¿no? De por sí, que bueno, pongo aquí una pequeña fotito, es este pequeño himenóptero, esta pequeña vispilla, ¿vale? Que lo que hace es poner huevos dentro de las yemas de los castaños, ¿vale? Y lo que hace es que esta yema al final acaba produciendo una agalla. Ya veremos un poquito más adelante lo que es una agalla. Básicamente, al producirse muchas más agallas, ¿vale? Muchas agallas, porque esta especie no tiene ningún tipo de control por parte de otras poblaciones de insectos, aumenta el número de agallas y disminuye el número de castañas, ¿vale? Porque digamos que el árbol tiene una energía limitada que acaba derivando en agallas o bien en frutos. Y lo que interesa es que la energía del árbol va de frutos, no agallas. Y esto produce daños económicos muy severos. Se tienen datos de hasta el 60 o 80% de pérdida de producción, que es una pasada. Tened en cuenta que ya nos empezamos a preocupar con un 5% de pérdida. Imaginaos la cantidad de pérdidas que produce esta vispilla en los castaños, ¿vale? Es difícil o hay poquitos registros que digan que la avispilla acaba matando al árbol, ¿vale? Sí que es verdad que hay muerte de árbol, pero también está asociada a otras plagas, otras enfermedades muchísimo más graves que directamente te secan el árbol y te lo matan, ¿no? Como puede ser la tinta. Pero sí que es verdad que hay una bajada espectacular de la producción de castaña, y eso es un hecho. ¿Cuál es la distribución de Dendrocosmos coryphyllus actual en el mundo? Pues básicamente podemos hacer una analogía o una relación que es que allá donde haya castaños de cualquier especie hay avispilla. Es muy triste, pero es cierto. Su distribución original está en China, ¿no? En esa parte de color rojo que he puesto ahí, y se ha ido distribuyendo, se ha ido dispersando, vamos a dejarlo así de momento, por todos los castaños del mundo, tanto con los Castanea crenata de Japón como los Castanea dentata del este de Estados Unidos, como por los Castanea sativa de Europa. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, pues realmente ha sido por las actividades humanas, ¿vale? Hemos sido nosotros mismos, los seres humanos, los que hemos ido moviendo castaños o material infectado de castaños por diferentes partes del mundo para hacer bien plantación o bien hacer injertos, y esas ramas, esos castaños, ya tenían huevos dentro en las yemas que son indetectables y que al llevarlo a un punto en concreto, ¿vale? En una zona foránea, una zona donde no estaba, bueno, que fuera de China, han salido las agallas y ha empezado la plaga, ¿vale? El responsable de esta dispersión es directamente el ser humano. Se sabe cuánto dispersa el Dendrocosmos coryphyllus, ¿no? La avispilla, que son unos 6-7 kilómetros al año, que no explicaría la distribución esta mundial, ¿no? Y bueno, podemos hacer un pequeño recorrido sobre las fechas de cuándo se ha introducido esta especie en Europa, y vemos que en Italia ya se introdujo la avispilla del castaño hace casi 20 años, ¿no? En 2002. En Francia en 2005, y la introducción en España es muchísimo más reciente. Ya veremos un poquito después cuáles son las causas o las consecuencias de todo esto, que ha sido en 2012, hace 10 años, ¿vale? Hay un margen de 10 años de diferencia entre Italia y España. Vamos a ver un poquito cómo es esta avispilla, ¿vale? Ya hemos visto un poquito antes, pero vamos a entender un poquito más. Lo importante es decir eso, que es un himenóptero, una avispilla, que es de la familia Cnipidae. A continuación de esto voy a hablar un poquito de esta familia, ¿no? de la familia de las avispas de las agallas. Así para resumir un poquito, es una plaga severa de los castaños, procedente de China, que es invasora en Japón, Norteamérica y Europa, y que tiene una reproducción partenogenética obligada. ¿Qué es esto? Que esta especie únicamente incluye hembras, no hay machos en esta especie. Son las hembras que directamente ya salen de las agallas y ya tienen los huevos fértiles para poner más. O sea, esto también hace que tenga un carácter invasivo mucho más grave, porque no hace falta encontrarse con un macho para procrear y tener descendencia. Directamente sale y ya es capaz de poner huevos. Y pertenece al grupo de avispas de las agallas, ¿no? Que tiene una parte del ciclo dentro de un árbol, por así decirlo.
¿Qué son estos cinípidos? Bueno, pues estos cinípidos, ¿vale? Hay muchas especies nativas, que tenemos aquí un montón de especies diferentes, ¿vale? Como pueden ser las agallas de los rosales, los bedegares, las agallas de los quercus, de los robles, ¿no? Que son las más comunes, que vemos que tienen diferentes formas, ¿vale? La Bispilla del castaño forma parte de esta familia, pero es una especie introducida. Mientras que hay especies ya en Europa y en España que son nativas, ¿no? Hay casi 300 especies en el Paleártico Occidental, ¿vale? 300 especies en Europa, por así decirlo, de las cuales tenemos el 50% de especies nativas en la península ibérica. O sea, es decir, que la península ibérica tiene cantidad de especies de cinípidos muy alta, ¿vale? Entonces, también es posible que la introducción de esta especie invasora y la introducción del control biológico pueda afectar a esas comunidades. También aquí hay que decir una cosita clara, y es que antes de la entrada de la avispilla del castaño, los castaños no tenían agallas, ¿vale? Y de repente, cuando entró, fue la primera especie que colonizó los castaños como hospedador, al menos en Europa. En China ya estaba, pero en Europa es el primer colonizador de estas comunidades. Vale, esta es la definición de agalla, es una definición propia que he ido recopilando de diferentes autores, ¿no? como Nieves Aldrey, que es mi director de tesis. Pero bueno, vamos a desgranar esta definición porque leerla así es un poquito rollazo, ¿no? Bueno, pues podemos definir a Gaia como una estructura, es decir, que no es algo al azar, es algo que tiene sus diferentes estratos, su diferente estructura, está organizada, ¿vale? Que es una estructura anormal de una planta, que esto es simplemente decir que no es una estructura normal. Una estructura normal de una planta es una hoja, una flor o un fruto. Pero esto es una cosa diferente, que le ha causado un bicho, ¿vale? Y que es obligada, es decir, la avispilla no hace la galla porque le apetece, lo hace porque tiene que hacerlo, es parte de su ciclo vital. La larva tiene que pasar obligatoriamente dentro de una galla. Porque aparte es una relación trófica, es decir, es comida, ¿vale? La galla es lo que se come la larva desde dentro, ¿vale? La larva está dentro de la galla, ya la veremos un poquito más adelante, y se va comiendo ese tejido nutritivo que tiene la galla en su interior. Y aparte es un refugio, ¿vale? Es como si fuese una casa, ¿vale? Y aquí he hecho una pequeña analogía, porque es que se entiende mucho mejor lo que es una galla, porque es comida y refugio. Y esto, bueno, pues la tradición de los cuentos, pues es básicamente la casa de chocolate de la bruja de Hansel y Gretel, ¿vale? Es una estructura que es comida y casa, ¿vale? Eso sería la definición de agalla. ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque, bueno, hay una definición antigua que es que las plantas se defienden de los bichos mediante este tipo de defensas. Y no, ya veremos un poquitín más adelante que no es una defensa de la planta. ¿Vale? Aquí vemos la estructura de una galla, ¿no? La larvita ahí en medio de la galla comiéndose ese tejido nutritivo y las diferentes capas que hay hacia el exterior, ¿no? Y básicamente podemos reducir con que es una estructura, ¿no? Tiene una forma esférica en este caso y que aparte tiene comida en su interior, ¿vale? Es casa, es refugio y aparte es comida para estas especies. Esta es una especie nativa, pero puede ocurrir lo mismo exactamente con Trichomus coryphilus, ¿no? La avispilla del castaño. Y ahora, ¿cómo se produce esta formación de agallas, ¿no? ¿Cómo estos bichitos la producen? Bueno, aquí pongo un ejemplo de una hoja de roble, ¿vale? Pero básicamente esto sería que la hembra de las especies de cinípidos detectan estas plantas hospedadoras, ¿no? Y la cual se siente atraída, irían volando hacia ello, ¿vale? Y buscarían en estas plantas las yemas incipientes, que son al fin y al cabo partes totipotentes que darían lugar a diferentes órganos normales de las plantas, ¿no? Introduce los huevos y aquí se produce una respuesta que es poco conocida, pero lo que daría al final sería la producción de agallas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que va a ser una yema al final produce una estructura normal, que esa estructura normal es una agalla. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que iba a ser una hoja, al final se convierte en una agalla. Lo que iba a ser una flor, al final se convierte en una agalla. Y lo que iba a ser un fruto, se convierte en una agalla. Y ese es el principal problema que tiene Trichomus coryphilus. Que en vez de tener castañas, el fruto, al final tenemos agallas. Entonces producimos mucho menos y ganamos mucho menos y se producen crisis económicas derivadas en el sector de las castañas, ¿no?
Podríamos definir a los cinípidos como hackers de códigos genéticos de las plantas, ¿vale? Porque las plantas tienen como una especie de código informático que es el ADN, que daría lugar a estructuras normales, ¿vale? Pero las avispillas son capaces de meterse en este código genético del ADN y inhibir o producir respuestas de diferentes partes de las plantas para producir estas respuestas, estas agallas, ¿vale? Básicamente los cinípidos están engañando a las plantas, ¿vale? Las plantas no se defienden, las plantas son engañadas, ¿vale? Por así decirlo. Vale, ya volviendo al tema de la avispilla del sinensis, ¿vale? Este problema debemos atajarlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay diferentes formas de intentar atajarlo, ¿no? No dentro de Dendrocosmos, sino dentro de lo que sería el control de poblaciones de especies invasoras. Podría hacerse mediante métodos físicos, es decir, cogemos agallas y las cortamos. Esto en los primeros estadios de la invasión sí que se puede hacer, son poquitas agallas, se pueden coger y quemar, ¿vale? Pero una vez la invasión ya es enorme, es inviable que todo el mundo coja y empiece a podar las agallas, ¿vale? Por lo que es un método ineficaz a largo plazo. También se podría haber limitado la LDD. LDD es la dispersión a largas distancias, como puede ser mover castaños o mover material infectado de castaño de diferentes partes en el mundo. ¿Qué ha pasado? Que bueno, no se han hecho las cuarentenas adecuadas, no se ha logrado hacer un freno y un control de este material infectado, por lo cual, bueno, pues no es una medida útil y aparte ya está en todas partes. Hay poquitas zonas, ya veremos luego más adelante, donde no hay avispilla. El control químico, bueno, pues si no fuese por el detalle de que está dentro de las agallas sí que hubiese funcionado, pero estar fumigando durante los meses en los que sale la avispilla, pues bueno, no es muy recomendable, ¿no? Porque estaríamos fumigando a todos los bichos que pasarán por ahí. Entonces, también el control sistémico dentro de la planta podría ser útil, pero el problema es que el castaño produce castañas y si ese fruto se siente perjudicado, pues tampoco es una cosa buena que podamos utilizar, ¿no? Entonces el control químico, por lo general, está desaconsejado. Existen variedades resistentes, ¿vale? Existen y se está estudiando, ¿vale? Eso es una cosa a largo plazo, de poder ver cuáles son esas variedades de castaños que resisten la formación de agallas de Dendrocosmos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todavía no se ha estudiado del todo, ¿vale? Es una cosa a largo plazo y sobre todo no se sabe muy bien la calidad de las castañas, porque por ejemplo un castaño que produce castaña de parede, ¿vale? Nos interesa que sea esa variedad en concreto y producir castaña de otra variedad que a lo mejor la castaña no está tan rica, pues al igual no es buena idea, ¿vale? Es una cosa que a corto plazo no es recomendable, ¿no? No vamos a cambiar todos los castaños que tenemos en nuestra plantación por variedades resistentes que tienen que ir creciendo a lo largo de los años, pero sí que es verdad que a largo plazo es muy prometedor y seguramente la lucha contra esta especie vaya por ahí. Machos estériles también es una forma de intentar controlar las especies invasoras, ¿no? Que al fin y al cabo es coger en laboratorio y irradiar un montón de individuos machos para hacerlos estériles, los saltamos en el exterior y copularían con hembras teniendo descendencia que no vaya a darse, ¿no? Que no sea viable. Pero el problema es que la especie de Dendrocosmos coryphyllus, todos los individuos son hembras, así que es que no hay machos. Esta opción la he puesto aquí un poquito para comentar esta jugada, pero no se puede hacer. Y entonces tenemos ya al final el último caso de posible control, ¿no? Que es enemigo natural o control biológico. Y aquí sí que hay una especie, es una especie también china, también foránea, que parasita esta especie en su zona de invasión. Y lo que se hace es criar esta especie en laboratorio, tener grandes dosis y soltarlas a cientos de miles o millones en las zonas donde está Dendrocosmos coryphyllus, donde está la avispilla del castaño, ¿vale? Esta especie es Pseudomonas sinensis, que es esta pequeña avispita de color verde metálico, así a mí me parece bastante mona, ¿no? Bastante simpática. Pero bueno, la verdad que tiene también sus problemas. Soltar cualquier especie exótica en un nuevo sitio puede producir ciertos problemas, ¿vale? Y esto es lo que se está explorando y lo que estamos explorando sobre todo en diferentes estudios como es en mi tesis, ¿no? Ese es un artículo de 2011 que ya decía de cuidado al soltar una nueva especie en el medio, ¿no?
Hace 10 años, fijaos que no se sabía muy bien cuál es el grado de asentamiento. La dispersión sí que se sabe que es la máxima, ¿no? Que es una dispersión brutal, que es algo que hemos visto nosotros con nuestros propios ojos. No se conoce el rango de hospedador, es decir, no se sabe si Thorium sinensis ataca solamente a especies de castaños, a Dendrocosmos curifilus, o bien a otras especies como pueden ser agallas en robles. Y los efectos indirectos tampoco se conocen muy bien. Pero bueno, esto es una cosa que hablaremos un poquito más adelante. Ya centrándonos en el sistema de nuevo, vamos a hablar de los trabajos que hemos hecho sobre la avispilla del castaño. Aquí tenemos pues, lo que vamos a hablar ahora. Vale, una de las primeras cosas que hicimos es rastrear todo tipo de noticias, todo tipo de avistamientos, conversaciones con diferentes comunidades autónomas, pero para enterarnos de cuáles son las zonas donde existe esta especie, ¿no? Esta especie invasora. Y prácticamente es casi todo ya, toda parte de la península ibérica, ¿no? Todos los sistemas o casi todos los sistemas de castaños ibéricos están afectados. No incluido Portugal, pero también tienen avispilla en el país vecino. También en la cornisa cantábrica sí que es verdad que no hay zonas de contacto, pero seguramente, esto ya es de 2019, seguramente ya empiecen a juntarse las diferentes poblaciones de Dendrocosmus. También entro en el Bierzo y realmente zonas donde no hay actualmente, pues bueno, en Zamora todavía no se sabe si hay, creo que sí que ha habido pequeños casos, pero no están confirmados. Y sobre todo, bueno, en Extremadura también hay zonas donde no se sabe si sí o si no, y donde sí que se sabe que no hay, es en la Sierra de Aracena, que todavía no ha llegado, ¿vale? Pero bueno, si no se regula este movimiento de castaños o de materia de castaños, seguramente llegará. Hicimos unos modelos de dispersión, ¿no? Viendo cómo, quitando estas dispersiones mediante material vegetal, cómo se iba dispersando por la península ibérica con sus propios medios, ¿no? Con estos 6-7 kilómetros de dispersión anual. ¿Qué es lo que vimos? Que hay zonas donde difícilmente iba a llegar esta especie. Estos modelos, que son teóricos, lo que vimos es que, por ejemplo, en Galicia iba a tardar bastantes años en llenarse de esta especie. Pero cuando ya hicimos el trabajo únicamente en Galicia, vimos que realmente en 2019 ya estaba prácticamente toda la zona invadida. Las zonas donde no hay avispilla, en Galicia básicamente es en el norte, donde está lleno de eucaliptos, y en el sureste, que tampoco hay porque son zonas de alta montaña. Pero básicamente lo que vimos es eso, que prácticamente toda Galicia ya está invadida por esta avispilla. Sí que también vimos que hay un efecto del clima en esta especie, donde en zonas con mucho calor hay mucha más avispilla porque el bicho está en mejores condiciones, mientras que en zonas más frías las agallas son más pequeñas, se forman peor, etcétera, etcétera. Cosa que también tiene una relación con la suelta de su enemigo natural, ¿no? Del sinensis. En zonas más cálidas le irá mejor y en zonas más frías le irá peor. Aquí he hecho una comparación entre los dos escenarios, ¿no? De 2018 y 2020, donde lo que decíamos en el artículo de 2018 es que era muy difícil o casi imposible que llegara la avispilla por forma natural al sistema central, ¿no? A estas zonas de Ávila, Salamanca o Cáceres, ¿no? Entonces lo que vimos en 2020 es que efectivamente había llegado. Y esto, no hay ninguna duda, la causa de la entrada de esta especie en este sitio, al igual que ha entrado por primera vez en Galicia o ha entrado por primera vez en Málaga, es por dispersión facilitada por el ser humano, mediante el transporte de material vegetal de castaño infectado. ¿Vale? Vuelvo a incidir, ya incidí más adelante también, era muy importante haber hecho cuarentenas. Estamos viviendo una época en la que estamos viendo la importancia de las cuarentenas, ¿no? con la causa del COVID, y la importancia que hubiese tenido poder hacer medidas preventivas para evitar la entrada de Dendrocosmus, de la avispilla, en diferentes sistemas de castaño de la península ibérica. Bueno, seguimos. Como veis, está muy relacionado el tema de la avispilla con el sinensis, ¿vale? Van casi de la mano. Vamos a centrarnos ahora en
Thorium sinensis, ¿vale? En esta especie exótica, esta especie de control biológico que se utiliza para frenar las poblaciones de Drecomys coryphilus. Lo que tengo que dejar claro también es que efectivamente está afectando a las poblaciones de Drecomys coryphilus en ciertas zonas de la península. Las poblaciones de la avispilla están disminuyendo, está funcionando. Pero también tiene una serie de riesgos, ¿vale? Sí que es verdad que tampoco hay la misma respuesta a las bajadas de poblaciones de Drecosmus por parte de sinensis en diferentes partes de la península. En Málaga, por ejemplo, sí que dieron una charla el otro día y dicen que sí que está funcionando, se está recuperando un montón de sinensis, mientras que en Galicia, que estuve hasta el año pasado, allí no recuperábamos apenas sinensis, era muy poquito lo que se recuperaban, las poblaciones de Drecosmus seguían latentes. Vale. También el problema que tiene esto, ¿vale? Es lo que decía antes, ¿no? Tenemos una zona con una alta riqueza de especies de cinípidos nativos y estamos metiendo una especie de parasitoide, de parásito, que podría afectar a las especies de cinípidos, ¿no? Por lo que podría haber un impacto ambiental potencial por parte de esta especie sobre estas avispas nativas de las agallas, ¿no? En resumen, tenemos dos sistemas, uno que estaría compuesto por el castaño, que es afectado por Drecosmus, y que aparte se ha soltado Thorimus para controlarlo. Pero es posible, ¿vale? Afecta realmente a las agallas, pero es posible que Thorimus sinensis pueda atacar a las especies de cinípidos nativas, ¿no? Y pueda producir la disminución de especies autóctonas que no queremos que disminuyan porque es parte de nuestro patrimonio, ¿no? No queremos ocasionar un daño secundario a especies que ya tenemos aquí por un control biológico, que estaríamos en una disyuntiva entre agricultura por un lado y por otra parte conservación de la naturaleza, ¿no? Que están totalmente enfrentadas en este caso. ¿Qué hicimos para hacer esto? Bueno, pues hicimos diferentes experimentos observacionales, ¿no? Que cogíamos agallas de avispilla y agallas de especies autóctonas y pusimos a los Thorimus sinensis para que pudieran elegir entre una u otra, ¿vale? Estos experimentos son experimentos con elección. Podríamos ver la preferencia de los sinensis ante especies objetivo y no objetivo. Y también lo que hicimos fue otros experimentos con solamente especies autóctonas, ¿vale? Para ver si el sinensis era capaz de ovipositar en ellos, ¿no? Que estos son experimentos de preferencia obligada. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues lo que tenemos es una cosa un poquito triste, y es que sí que es verdad que si cogemos agallas autóctonas, como puede ser Viriza pálida, que es la de arriba del todo, Quercus bacarum, que es la de en medio, o Quercus illicis, que es la de abajo, sí que hay cierta apetencia de estos sinensis por agallas autóctonas, ¿vale? Son capaces de ovipositar dentro, ¿vale? Y hay veces que no hay diferencias entre ovipositar en Drecosmus o en agallas autóctonas, cosa que sí que es un problema, porque realmente estamos viendo que podría ser un impacto potencial, un impacto real sobre estas especies. Incluso, esto se me ha olvidado, incluso al poner agallas raras, como agallas de raíces, tenemos aquí una imagen del Thorimus sinensis ovipositando una agalla de raíz que supuestamente nunca tendría que ver. Pero como se parece así, es un poco globoso y tal, pues dice, bueno, voy a intentar poner huevos, ¿no? Yo os digo, agallas de raíz, que son eso, hay que excavar un poquito y sacarlas. En cuanto a los experimentos de preferencia obligada, aquí hay un vuelco de la situación, y es que parece que hay especies que son incluso más apetecibles para Drecomys coryphilus, para Thorimus sinensis, que la propia avispilla, ¿no? Si os fijáis, todas estas agallas son como muy parecidas entre ellas, son como hinchazones en las hojas, pero mientras que Drecomys coryphilus es un hinchazón en agallas de castaño, Andricus curvator, que la de abajo a la izquierda, es un hinchazón en agallas de roble. Entonces son como muy parecidas y a priori el sinensis parece que le da un poquito igual, que podría ovipositar en las de castaño, en las de roble o en las de encina, ¿no? Entonces sí que tenemos un pequeño problema a la hora de soltar sinensis, porque va a afectar seguro a las especies nativas. Incluso ya se ha detectado en diferentes estudios que en campo también, porque estos son experimentos de laboratorio, en campo también se recoge ya sinensis de agallas autóctonas,
con lo que sí, va a haber un efecto negativo sobre las especies nativas. ¿Vale? Nosotros hemos visto en Curvator, hemos recogido agallas de Curvator en el campo y han salido sinensis del interior. Vale, ¿cuál es la distribución de sinensis en la península ibérica? Bueno, pues es básicamente donde se ha soltado, ¿no? Básicamente, pero no. En Galicia hay un montón de sinensis porque se han soltado millones de sinensis, en Málaga igual, en Madrid hemos soltado nosotros para hacer experimentos, mientras que en Navarra o en Barcelona, en Cataluña, perdón, no se ha soltado sinensis, sino que han llegado los sinensis que han soltado los franceses, ¿vale? Y han llegado en grandes cantidades. Ha llegado una horda de sinensis desde Francia por los corredores de este y oeste de los Pirineos, que ha sido brutal. Las mayores tasas de parasitismo que tenemos actualmente, o que he contemplado yo, son debidas a la entrada de forma natural del sinensis en los castaños ibéricos. Cosa que es bastante, bueno, pues da un poquito de pena, ¿no? Pues han gastado millones de euros en un control que luego el mejor control lo tenemos de forma gratuita porque han gastado dinero los franceses, ¿no? Y este año, que hemos seguido estudiando agallas de Cantabria, ya hemos visto que esta gran horda de sinensis ha llegado de forma natural a esta zona, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que veíamos al principio de lo que os comentaba de la capacidad que tiene sinensis para dispersarse, pues sí, es realmente abrumadora y muy grande, ¿no? También hemos intentado ver cuál es la repercusión que tiene sinensis sobre los torimus nativos, ¿vale? Porque también, aparte de haber cinípidos nativos, hay torimus nativos, hay diferentes especies de torimus que son autóctonas, ¿no? Y bueno, haciendo la filogenia con diferentes marcadores moleculares, hemos visto que hay una especie que es casi idéntica, es muy parecida de forma morfológica y de forma molecular, ¿no? Que es Thoribos notatus. Ahora veremos un poquito más adelante esta especie y su papel, o su posible papel que podría haber tenido en el control de la avispilla del castaño. Y es que las avispas de las agallas, dentro de las agallas, hay una comunidad gigante de parasitoides, ¿vale? De estos parásitos y de inquilinos, ¿vale? No voy a entrar mucho en ello, pero bueno, hay tanto parasitoides como hiperparasitoides que se comen entre ellos, etcétera, etcétera. Hay parasitismos de grado 5, o sea, son comunidades muy, muy, muy complejas, ¿no? Entre las cuales hay torimus nativas, ¿no? Y también es interesante decir que las especies de parasitoides nativas han colonizado las agallas de Drycomus curifilus, ¿vale? También hacen su pequeño granito de arena para el control de esta plaga. Lo que sí hemos visto en un artículo reciente es que al ser especies que no están sincronizadas con Drycomus curifilus, no va a hacer un control efectivo, ¿vale? Solamente habría unas pocas especies que podrían hacer un control efectivo de esta plaga, ¿no? Bueno, un pequeño resumen, ¿no? Que es una formación de una comunidad biológica muy rápida. En 6 años se ha formado la mayor comunidad con la mayor riqueza de especies en muy poquito tiempo y que la mayoría de ellas son generalistas y no especializadas, ¿no? Pero sí que hemos detectado una comunidad muy importante, que es la subcomunidad invernante, que son especies nativas que tienen el mismo papel que Thorimus sinensis. Es decir, ya teníamos nosotros en nuestra fauna especies que tienen el mismo papel biológico que Thorimus sinensis. Sin embargo, se ha elegido meter una especie exótica más. ¿Vale? Y esta especie, la que más destaca, es su especie hermana, Thorimus notatus, que es prácticamente igual, es prácticamente idéntica. Se diferencian por poquitos caracteres, ¿vale? Como puede ser las manchas que tienen en las antenas o el ahumamiento de las alas, pero son prácticamente idénticas. De hecho, hemos encontrado individuos que no sabíamos muy bien dónde ponerlas, en sinensis o en notatus. Y es que, como decía, tienen el mismo papel, exactamente el mismo papel. Notatus ataca a agallas nativas, pero es que también sinensis es capaz de atacar a agallas nativas. Y Notatus ataca a Drycosmus y el sinensis ataca a Drycosmus. Aparte, salen en el mismo momento del año, ¿no? A principios de año es cuando sale tanto sinensis como Notatus. Incluso salen de las mismas agallas. En la misma muestra de agallas hemos conseguido tanto ejemplares de Notatus como de sinensis. Y os digo, ataca exactamente las mismas agallas, tanto sinensis como Notatus.
es capaz de atacar a las mismas especies, tanto nativas como exóticas, tanto nativas como plagas. Vale, y aquí ya vamos a entrar en las conclusiones, en el arco final de esta charla, ¿no? ¿Qué hemos podido obtener de estas experiencias, ¿no? De cuáles son el pequeño granito de arena que podemos dar a este caso de especies exóticas invasoras, ¿no? La primera es que hay que aprender de este escenario para que no vuelva a ocurrir de nuevo con otras especies. Este escenario ya es irreversible, ¿vale? La entrada de Erocosmus es irreversible, la entrada de Sinensis es irreversible, pero habría que tener en cuenta que podría volver a pasar con otras especies, ¿vale? Antes de la entrada de Cosmus en los castaños, nadie se esperaba que iba a entrar, ¿verdad? Y ya hay especies que tienen el mismo papel. Voy a empezar por esto porque es lo último de lo que he hablado, ¿vale? Notatus y Sinensis tienen el mismo papel en las redes tróficas. Tienen la misma fenología y especies hospedadoras. Además tienen los mismos requerimientos ecológicos. Pero Notatus es nativa y Sinensis es exótica. Por lo tanto, ¿era necesario introducir otra especie exótica con sus posibles consecuencias? Realmente se iba a producir un desequilibrio. Siempre se iba a producir un desequilibrio. Habiendo introducido Sinensis o aumentando las poblaciones de Notatus. Pero al menos Notatus ya era de aquí. No estamos metiendo una especie más para producir posibles desequilibrios con especies nativas, ¿no? Es como que se ha metido una especie más para producir otro desequilibrio más. ¿Vale? Y también hay un problema. Y es que tened en cuenta que el control biológico no es algo gratis. Es algo que producen empresas, al fin y al cabo. Y puede haber intereses económicos metidos por aquí en medio. Es decir, los productores de Sinensis que pueden hacer artículos científicos, obviamente van a hablar bien del Sinensis, ¿no? Entonces hay que tener cierto... No creerles, sino tener en cuenta otras opiniones que puedan decir, oye, espérate, es que dices que es muy bueno, pero realmente es así, tienes conflicto de intereses, hay otras alternativas, pero no, aquí lo que se ha hecho es tirarse directamente por el Sinensis, sin considerar ningún tipo de alternativa más, solamente porque se dijo que era bueno, ¿no? Y al fin y al cabo tenemos este escenario. También, fijaos que la dispersión que ha habido desde la península por dentro, ¿no? Nunca podría haber llegado desde Málaga o Galicia o Madrid al sistema central. Pero se estuvo moviendo castaño de forma sin control, ¿no? Y había una solución que era relativamente bastante sencilla, y es hacer cuarentenas. Si tú coges los castaños y los mantienes un año en cuarentena, eres capaz de detectar las agallas. Si tienen agallas, las puedes cortar y por lo menos mover castaños con una especie de código de, vale, mira, este castaño seguro que no tiene agallas, o casi seguro, porque puede haber problemas de que las agallas aguanten más de un año. Pero por lo menos se hubiese reducido bastante la dispersión de la avispilla del castaño por España. ¿Qué es lo que se hizo? No se hizo ningún tipo de cuarentena, ¿vale? Sí que es cierto que es costoso, es algo costoso que habría que invertir dinero, es una medida preventiva en la que habría que meter dinero, pero seguramente sea más barata que la entrada de millones de Sinensis, que hay que considerar que cada Sinensis cuesta €1. Y si metemos Sinensis a millones, imaginaos la cantidad de dinero que se está moviendo, ¿no? O que estamos perdiendo. Hay que tener en cuenta que las medidas preventivas son siempre mucho mejores que las medidas curativas, ¿vale? Tenemos el ejemplo de la mascarilla. Es una medida preventiva, ¿vale? No es una medida curativa. Pues esto es igual. O sea, si consideramos medidas de cuarentena para intentar que la plaga no nos entre al cultivo, siempre será mejor que una vez entra al cultivo, intentar curarla de cualquier manera, como puede ser esta con control biológico. ¿Que funciona? Sí, pero tiene unas consecuencias que pueden ser muy graves para nuestra fauna autóctona, ¿vale? Para nuestro propio patrimonio. El castaño es patrimonio, pero los insectos nativos también son patrimonio. No hay que olvidar eso. Y también esto es una lección, ¿no? De lo que decíamos que hay que aprender de esto, ¿no? En Italia entró en 2002, en España en 2012, ¿vale? Ha habido 10 años de margen para prepararnos para la entrada de la avispilla en España, ¿vale? Era inevitable que entrara, ¿vale? En Cataluña entró de forma natural desde Francia, pero en Galicia, en Málaga o en el sistema central iba a ser muy difícil que entrara. En Galicia iba a entrar porque el castaño es un corredor enorme desde Francia, pero en Málaga o en el sistema central era casi imposible que entrara, porque no iba a volar sola. Entonces no se han tenido ningún tipo de control con estas cuarentenas
y al final ha entrado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que al final ha sido un poquito como el mercado de Italia bajó, el mercado de Francia bajó y entonces se vio una ventana de oportunidad para producir a saco, para producir muchísimas castañas. ¿Y cuál es el problema? Que al final, claro, si tú quieres optimizar tus castaños, al final importas material para producir una buena variedad. Y no sabes si ese material está infectado, que es, por desgracia, lo que pasó, ¿no? Al final se movió material infectado, castaños de otras partes del mundo, que sí que están infectados, y por eso entró. Pero repito, ha habido un delay, una diferencia de años, de 10 años, para intentar prepararnos ante la entrada de esta especie, ¿no? Esta preparación no se hizo o no se tuvo en cuenta. Incluso la normativa europea se quitó. La normativa europea de intentar que hubiese cuarentenas se quitó, en plan de, bueno, pues ya haced lo que os dé la gana. Y así es lo que tenemos ahora, el escenario tan triste que tenemos ahora. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues observar otros episodios en otros países, mantener conversaciones internacionales y tener una gestión responsable y sostenible, ¿no? Porque ahora mismo tenemos el problema de que los castaños van a producir mucho menos, hay que meter al sinensis y el sinensis va a hacer daños indirectos o directos a nuestra fauna nativa. Y no sabemos qué pasará, porque esto es muy reciente, no hay ni 10 años de introducción de sinensis, a saber qué repercusión tiene, ¿no? Y ahora ya es la última parte, son las medidas para el futuro, ¿no? ¿Qué podríamos hacer con este escenario ahora ya de cara adelante, ¿no? Bueno, pues una cosa que hay que tener en cuenta, que todo lo que he hecho del Notatus está muy bien, pero no hay marcha atrás, ¿vale? La entrada de sinensis en las comunidades biológicas es irreversible, ya está aquí. Ha entrado por los Pirineos de una forma totalmente bestia y no se puede parar. Ahora mismo la única alternativa que podemos tener es seguir el sinensis y pues básicamente que sea lo que Dios quiera, ¿no? Con el sinensis. Es muy triste, pero es que no hay otra forma. De hecho, a nosotros nos contrataron para tener una opinión sobre qué hacer con el sinensis. Al final, la opinión que dimos es en plan de, si es que por mucho que digamos que no, ya tenemos al sinensis en las fronteras. Por mucho que intentemos decir que no al sinensis, da igual. ¿Vale? ¿Qué habría que hacer? Es hacer el seguimiento de descenso de las poblaciones de avispilla, ¿no? Ver si de verdad ha merecido la pena, ¿no? Pero le digo un poquito más adelante. También hacer seguimiento de poblaciones de cenipios nativas para ver si todo esto que estoy diciendo se cumple o no. Esperemos que no se cumpla. Yo espero estar equivocado. Yo espero que las poblaciones de cenipios nativas no tengan ningún tipo de repercusión. Pero las evidencias que tenemos ahora mismo es que el sinensis sí que va a afectar a esas especies nativas. Y, claro, contestar a esa pregunta, ¿ha merecido la pena introducir el sinensis? ¿De verdad toda esta cantidad de dinero? Porque esto no es una cosa gratis. Bueno, lo de Francia sí es gratis. Pero todo lo que se ha gastado Galicia, Málaga, etcétera, ¿ha servido para controlar la avispilla? ¿No hay consecuencias de la entrada de otra especie exótica potencialmente invasora? ¿Vale? Esto no es la primera vez que pasa. Ya ha habido otras especies que se han soltado como control biológico, pero luego se han convertido en especies invasoras, ¿vale? La Harmonia xyridis, que es la mariquita asiática, se utilizaba para controlar pulgones. Pero esta mariquita prefería comerse o competir con mariquitas autóctonas, lo que ha producido plagas secundarias, ¿no? Entonces, ojo, a ver qué pasa con el sinensis, porque no sabemos lo que puede producir a largo plazo, ¿no? También hay otros casos como Cerus renardis, se me viene a la cabeza, que es una chinche asesina, ¿no? Porque mataba muy bien diferentes plagas, pero también se come los bichos que no interesa que se coman, ¿no? Pues pobre bichito que pasa por ahí, pues se lo come. ¿Por qué, no? Hay que intentar dejar de jugar a ser Dios, por así decirlo, con la fauna. ¿Y esto qué conclusión tiene? Pues al fin y al cabo hay que invertir en ciencia, ¿no? Todo esto no se mantiene porque sí. Los gobiernos o los diferentes proyectos deberían invertir en esa serie de seguimientos de poblaciones. No digo que me paguen, digo que hay que hacerlo en diferentes equipos. Por ejemplo, soy consciente que el equipo de Málaga, por ejemplo, sí que tiene un nuevo proyecto y, joder, menos mal que pueden seguir haciendo su trabajo, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Galicia, nuestro proyecto de seguimiento de poblaciones ya no va a seguir, ¿no? Entonces, pues eso, habría que tener en cuenta esta serie de perspectivas y que realmente podrían seguir estudiándose y podríamos ver si realmente ha merecido la pena introducir a sinensis contra la avispilla del castaño. Y por último, bueno, decir que a partir de mi tesis, pues la idea es que ya que he empezado con ello, pues hemos sacado la declaración de la avispilla del castaño como una especie exótica invasora que se incluye dentro de la legislación española.
Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a ti, Diego. Ha habido bastantes felicitaciones en el chat. Gracias. Y nada, tenemos algunas preguntas. Vamos a empezar, venga. Por ir rápido, que nos quedan, nada, 10-15 minutos. Pues nuestro amigo José Mañani Mira. nos dice que de qué especie es la galla de raíz. Y además que si se podía saber si la planta tenía galla sin necesidad de cavar. La galla es de Trichonaspis, ¿vale? No sabemos muy bien la especie concreta porque son muy parecidas entre ellas, las gallas de Trichonaspis. Pero sí que hay otra generación que es aérea, ¿vale? Sí que podríamos haber ido a ese árbol y considerar cuál es exactamente la especie, pero en este caso da un poquito igual. O sea, lo importante que queríamos demostrar era que Sinensis es capaz de irse a gallas que son muy diferentes a su objetivo que teníamos en la cabeza, ¿no? Que su rango de hospedador es mucho más amplio del que realmente esperábamos. Bueno, vamos a ir por orden con las preguntas. Entonces, la siguiente pregunta la hace Cabrondio Vitriolum y dice que si, aunque creo que ya la ha respondido, que sí ha llegado para quedarse. Sí. Sí, o sea, una de las cosas de control biológico, una de las líneas de buen control biológico es que luego lo puedo sacar del sistema. Pues no. En este caso, Sinensis es un mal control biológico porque es irreversible, ya no se le puede sacar del sistema. Porque si las poblaciones de Geocosmus bajaran, va a tener especies nativas a las que irse, entonces se va a quedar. Bien, luego tenemos una pregunta de Fina Lombardero. Hola Fina, ¿qué tal? Dice que está de acuerdo con tu apreciación de Torimus notatus como mejor alternativa de control, pero ¿se podría actuar con la misma rapidez que usando un agente de control biológico ya estudiado con anterioridad? Claro, habría que haberse estudiado Notatus igual que se ha estudiado Sinensis, ¿no? Habría que haber producido Notatus con la misma intensidad que Sinensis. Ahora mismo es inviable, totalmente inviable. O sea, esto no quiero decir de, mirad, es que hay una alternativa mejor, hay que hacer esto. No, ya no se puede. Podría haberse hecho eso si se hubiese estudiado en su momento, pero es que ya es que no se puede ir marcha atrás. Lo que esta experiencia tiene que quedar clara es que es una forma de aprender para futuros escenarios de cómo actuar, ¿vale? Que sirviese como un ejemplo del futuro, ¿vale? En el caso de que hubiese una plaga nueva, decir, hay una especie que hay que traer, pero antes estudiar las especies que hay aquí. Y una vez viendo si las de aquí o las de fuera son mejores o peores, actuar. Pero esto se ha hecho lo loco. Se ha hecho, la de fuera es mejor, hay que traerla. Fin, pues no me parece nada correcto. Bien. Tenemos otra pregunta de José Mañani. Nos dice introducir especies habiendo otra especie con su misma función ecosistémica. ¿Por qué ha pasado esto? Porque no se sabía. O sea, básicamente el apuntar a Torimus notatus ha sido de 2019. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque los que sabían de cinípidos y de comunidad de cinípidos no habían podido hablar hasta ese momento. Se optó por otro tipo de respuestas de otro tipo de investigadores que no conocían Notatus. De hecho, es gracioso porque cuando he hecho el artículo de genética me salen un montón de supuestos Sinensis que en realidad son Notatus, porque nadie se había planteado que hubiese una especie nativa exactamente igual. Es muy triste. Bien. Pues por el momento no tenemos más preguntas, pero vamos, si surge alguna en los siguientes minutos, pues Diego está dispuesto a responderlo. No sé, Diego, ¿crees que se te ha olvidado algo en el tintero que te gustaría decir mientras hacemos un poco de tiempo? Pues bueno, no sé, incidir más en lo que el castaño es patrimonio, pero nuestra fauna nativa también es patrimonio, ¿no? Que eso parece que a veces se nos olvida, nuestra flora y fauna, ¿no? Que es en plan de, bueno, es que ¿para qué sirven las avispas de los robles? ¿Para qué sirven las avispillas de las agallas? Pues a lo mejor es que no tienen que tener una función, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que darle esa perspectiva siempre de si no tiene una función no nos vale. O sea, es una perspectiva totalmente antropocéntrica y totalmente de nosotros somos los que mandamos, ¿no? Y a lo mejor es que no, o sea, a lo mejor no tiene por qué importar a nosotros que existan agallas en los robles. O sea, tienen su función ecosistémica, ¿vale? Las agallas que tienen los robles sirven de alimento a los pájaros en invierno, ¿no? Son realmente
comida que tienen disponible en el invierno, ¿no? Lo que hacen los pájaros es coger la galla, la incrustan en un árbol y empiezan a picotearla porque en el interior hay una larva muy, muy nutritiva. Es una larva que solamente ha comido durante su vida. Entonces, el que se reduzcan estas agallas también tiene un papel ecosistémico, que a lo mejor al ser humano no le afecta directamente, pero es una perspectiva un poquito triste, ¿no? Que es en plan de, no, si es que si no tiene papel para mí, para mi bolsillo, que se muera. Pues es realmente triste, ¿no? Tener esa perspectiva. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Yo creo que, bueno, como dice algún comentario, por ejemplo, Ana nos está diciendo que lo has explicado tan bien que claro, que no hay posibilidad de cuestiones, ¿no? Mira, Ana te dice que si hay datos de afectación a quercinias por parte de la avispilla y que si tenemos que temer por nuestros robles y encinas. No, la avispilla únicamente afecta al castaño, ¿vale? La avispilla del castaño únicamente afecta a la avispilla. Lo que contaba antes de que son hackers, ¿vale? Son hackers, pero muy especializados, ¿vale? Una avispilla del castaño solamente puede cambiar esos genes, ese ADN de lo que sabe. En este caso, la avispilla del castaño sabe de castaños, solamente puede modificar castaños. Si pusiese huevos en un roble, si se diese ese caso, no se produciría ningún tipo de agalla porque digamos que el virus que le mete, ese troyano que le mete a Windows, ¿no? Realmente es de Mac y no funciona, por así decirlo. No acabo de inventar este ejemplo, pero creo que es bastante obvio. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando. Sí. Pues nada, muchas gracias, Diego. A vosotros por esta charla, por invitarme. Ha sido una charla, pues a mi juicio, bastante buena. Espero que se haya entendido. Sí, espero que se haya entendido sobre todo. Lo que se ha querido decir. Mira, antes de cerrar, Cabrendio Vitriolum vuelve a preguntarnos que si alguna diferencia sustancial importante entre el cinípedo del roble y de los del castaño. Vale, cinípidos del roble, ¿vale? Recordad que hay unas 150 especies diferentes en los robles. A veces, muy de vez en cuando, sí que se encuentran que hay robles con mucha cantidad de agallas, ¿vale? Pero como realmente afectaría a la bellota y la bellota pues da un poquito igual, pues no se sabe muy bien el nivel de afectación real. Pero son cosas muy puntuales. ¿Por qué es muy puntual? Porque las agallas de los robles, ¿vale? Las cinípidos de los robles tienen comunidades de parasitoides, de parásitos, que ya las regulan. Mientras que la de la avispilla, al llegar a España, no había ninguna comunidad formada sobre ella, sino que se ha ido formando sobre la marcha. Entonces, pues claro, digamos que unas comunidades están reguladas de forma histórica y otra acaba de llegar y se está regulando todavía. Todavía los parasitoides no tienen muy, muy buen contacto con esta especie. Entonces, sí, o sea, a veces hay algún caso de robles que parecen cerezos porque está lleno de agallas, pero es raro. Bueno, pues ahora sí, yo creo que ya vamos a ir cerrando. De todas formas, si tenéis cualquier otra pregunta, podéis buscarnos sin ningún problema en internet. Ponéis grupo de seguimiento de biodiversidad, y ahí salimos todos. O podéis preguntar en el Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo, que también allí os pueden poner en contacto con nosotros sin ningún problema. Bueno, pues sin más, pues esperamos que os haya gustado la charla. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo por habernos permitido de nuevo estar con vosotros esta mañana. Y nada, que lo dicho, que paséis buen día del Padre y de los Pepes y Pepas y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.